a cambiar de tema. Les vamos a contar que este viernes se llevó a cabo la 5ª jornada de formalización en el caso Factop y el caso Audio, donde los querellantes presentaron sus argumentos. Vamos a conocer los detalles de esta 5ª jornada junto a Estefanía Bustamante, que ha seguido el caso desde el inicio. Hola Estefanía, cuéntanos todos los detalles de esta jornada. ¿Cómo estás? Hola Matilde, muy buenas tardes. Claro, 5ª jornada de formalización y ya vamos teniendo algunas certezas respecto a lo que ya va a pasar la próxima semana, porque va a ser el turno de las defensas de los 4 imputados, de Álvaro y Antonio Jalaf, y también de Felipe Porcio y Manuel Bulnes, estos 2 últimos ejecutivos de Larraín Vial, quienes deberán enfrentarse a las acusaciones del Ministerio Público y a las solicitudes que ya ha hecho la Fiscalía ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago. En el caso de los excontroladores de Grupo Patio, se ha pedido la prisión preventiva. Ambos hermanos arriesgan hasta más de 20 años de cárcel, según los primeros cálculos que ha hecho la Fiscalía. Sabemos que ya finalmente de posibles condenas se habla en otra etapa de la investigación, pero al menos ese es el cálculo que se ha hecho durante esta jornada, que terminó un poco más tarde que las anteriores, pasadas las 2 de la tarde, para poder escuchar a la Fiscalía y al resto de los querellantes que culminaron su exposición. Y como les decíamos, queda ya escuchar a las defensas de los 4 imputados. En el caso también de los ejecutivos de Larraín Vial, se ha pedido el arresto domiciliario nocturno. Toda esa discusión sigue en curso, pero vamos a ir revisando un poco la exposición de la Fiscalía, que durante esta jornada, a primera hora, comenzó a las 9 de la mañana, empezó todo el resumen, ya las principales conclusiones del Ministerio Público en torno a los 13 hechos de la formalización, y hay una declaración bien importante que entrega la fiscal Lorena Parra y que resume de alguna manera estas 4 jornadas de audiencia de formalización, donde se han explicado los distintos cargos que se le imputan a los distintos acusados. Escuchemos la declaración de la fiscal. Empieza, ¿no es cierto?, con la creación de Sun Capital, con este holding, donde participan los hermanos Sauer y el señor Toppelberg. Es verdad que ellos realizaban en principio actividades lícitas, pero terminan realizando actividades ilícitas y terminan defraudando a sus clientes. Y los hermanos Jalaf reciben financiamiento de Factop S.p.A. a través de una de las modalidades, ¿no es cierto?, con emisión y recepción de facturas falsas. El señor Antonio Jalaf tiene un problema de liquidez importante, y es por eso que don Álvaro Jalaf recurre ¿a quién? Al señor Manuel Bulnes. Y el señor Manuel Bulnes con Felipe Porcio son en el fondo los artífices de lo que se conoció como la solución financiera al problema de deudas del señor Antonio Jalaf. ¿Y qué se hace? Se crea una estructura, un fondo de inversión público. Existe una estructura organizada. Bien, ahí la fiscal decía que se trata de una estructura organizada. Buscaban dar cuenta justamente desde el Ministerio Público del vínculo entre los hermanos Álvaro y Antonio Jalaf con los ejecutivos de Larraín Vial, justamente los que están todavía presentes en la audiencia, considerando que a principios de esta semana hablábamos de 20 imputados, cifra que se ha mantenido, pero que ha ido en descenso al menos cuando de presencia acá en la audiencia se trata, porque son 9 personas del total que fueron reformalizadas. A ellas se les mantuvieron las medidas cautelares y es por eso que han podido ya dejar la audiencia en las últimas jornadas, reintegrarse después en otras discusiones en esta etapa de la investigación. Pero también recordemos ahí, Matilde, es bien importante, hay 7 personas que lograron un acuerdo previo con el Ministerio Público. Entre ellos está el ex socio del Grupo Patio, Cristian Benichetti, y también están los otros 6 ejecutivos de Larraín Vial. Se alcanzó un acuerdo previo y eso significa que la mayoría quedó con firma mensual, solamente uno con firma semanal y todos con arraigo nacional. Ese es el detalle de las personas que ya no están presentes en esta audiencia, justamente porque sus medidas cautelares ya fueron discutidas, pero queda pendiente escuchar a las defensas de los Jalaf y también de Felipe Porcio y Manuel Bulnes. Se han visto los tiempos, algunas defensas no estaban tan conformes, considerando que la Fiscalía habló casi prácticamente 5 días seguidos, y es por eso que
esperaban al menos un tiempo mayor al que se les dio. La jueza les preguntó a cada uno de ellos qué tiempo esperaban para poder tener para argumentar y finalmente el tribunal les dio 1 hora y media a cada defensa de los hermanos Khalaf y 45 minutos para cada ejecutivo de Larraín Vial. Eso puede volver a discutirse considerando que los tiempos se pueden ir alargando, pero al menos eso se designó el día de hoy al terminar la audiencia. Justamente vamos a escuchar algunas defensas con las que pudimos conversar durante esta jornada ya al culminar esta 5ª jornada de formalización. Abogado, ¿conformes con el tiempo asignado? Gracias. El próximo lunes haremos las declaraciones del caso. Hoy no tuvimos ninguna novedad relevante. Hay muchas imprecisiones, hay opiniones en el aire. No. Estamos en la casa del derecho penal, en que los hechos tienen que estar claramente establecidos, más aún cuando estamos frente a una situación que debe ser considerada y tratada como inocente y se le están sugiriendo penas, privaciones de libertad muy altas, como ustedes se dieron cuenta. Yo medio en broma decía, ¿qué se pensará para otros delitos de sangre muy graves? 100 años. Bien, ahí las declaraciones de algunos abogados, también conversamos con algunos querellantes que no quisieron dar declaraciones después en la explanada del Centro de Justicia, pero sí vamos a escuchar algunas de las exposiciones que hicieron durante esta jornada. Fue la primera vez que pudimos escuchar a quienes representan a algunas de las víctimas en este caso. Recordemos que acá lo que se sostiene desde el Ministerio Público y los querellantes es que tanto los hermanos Khalaf, junto también, por ejemplo, con Daniel Sauer desde FACTOP y los ejecutivos de Larraín Vial, crearon un mecanismo bien complejo donde defraudaron a ciertas empresas que querían invertir con ellos confiando en que finalmente había una buena situación financiera para poder invertir, lo cual no era así, según ha dado cuenta el Ministerio Público. Pudimos escuchar justamente la exposición, por ejemplo, del Servicio de Impuestos Internos, del Consejo de Defensa del Estado y algunos abogados particulares también que, como les decíamos, representan algunas de las empresas que fueron defraudadas, según la tesis de los querellantes y la Fiscalía. Vamos a escuchar algunas de las exposiciones de esta mañana. Señoría, nosotros estimamos que no solo por la prognosis de penas ya señalada, ellos arriesgan pena efectiva, sino que además también por el nivel de contactos y el nivel de relacionamiento que tienen los imputados aquí presentes. Ellos han tenido ya inversiones previamente en Perú, Estados Unidos y México. De hecho, pudimos ver que se promocionaba el Grupo Patio como un grupo que tenía inversiones en estas ciudades, en estos países. También, a su vez, su señoría, pudimos ver acá en esta formalización y los alegatos del Ministerio Público que los imputados también utilizaban sus redes y también sus contactos para obtener un flujo en dólares en efectivo, su señoría, para poder utilizar en sus viajes. Entonces, su señoría, existe un evidente peligro de fuga de parte de los imputados en este caso. El perjuicio tributario provocado por el señor Khalaf es de más de 3.000 millones. Eso es más que el doble del perjuicio que se le imputa al señor Hermosilla y a la señora Villalobos en conjunto. Y en tercer lugar, no tiene irreprochable conducta anterior. Es decir, está en una situación peor que los imputados en prisión preventiva y en una situación mucho peor que los funcionarios formalizados. Es que yo no le presto dinero que es mío, sino que yo salgo a buscar inversionistas para tener ese dinero. Y a esos inversionistas yo no les digo que la garantía es falsa, les digo que la garantía es real, que es muy valiosa. Le digo, mire, está el Grupo Patio detrás de esto, ¿eh? Mire la cantidad de facturas de gente encopetada, gente con aviones, gente con mansiones en Zapallar, digamos, en Santa María Manquehue. Mire de quién estamos hablando, digamos. Bueno, resultó en definitiva, igual que el reloj, digamos, que todas estas garantías no eran sino un papel falso y en algunos casos, como también se ha dicho, no solo ideológicamente falso, sino que forjado falso. Bien, ahí estaba entonces el resumen de la jornada, algunas reacciones también de los abogados defensores, a quienes ya vamos a escuchar la próxima semana, lunes o martes. Ya podríamos tener algunas novedades respecto a la definición de medidas cautelares, donde acá, por cierto, escuchábamos ahí algunos de los abogados, apuntaban algunas imprecisiones de la Fiscalía. Se espera que puedan exponer también algunos antecedentes, contraargumentos a los ya expuestos por la Fiscalía Oriente. Así que vamos a quedar atentos a lo que puede ocurrir ya la otra jornada tras el término de esta 5ª jornada de formalización acá en el Centro de Justicia, Matilde.
Bien, muchas gracias Estefanía por esta información. Seguimos atentos, por supuesto, durante las próximas semanas, sobre todo al tema de las cautelares y bueno, todo lo que se va sabiendo en esta investigación. Muchísimas gracias.